Padre maravilloso, es un gozo poder para nosotros venir ante tu presencia y alabar tu nombre, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Tu nombre es maravilloso, Señor. Tú eres el Dios de todo el universo. Eres poderoso, Señor, eres grande, eres infinito, sabio. Nosotros no somos nada en comparación contigo, Señor. Gracias, Padre, por invitarnos al estudio de tu palabra y en estos momentos cuando estudiamos, queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, se acerque a cada uno de nosotros y que Él, Señor, abra las maravillas de tu palabra y nos enseñe, porque sin Él no somos nada, Padre. Necesitamos tanto la sabiduría que tu Espíritu Santo nos da. Así que como estudiantes nos sentamos a tus pies, Señor, para que nos enseñes, nos guíes a la verdad y nos muestres lo que es tu voluntad. Y danos el poder para vivir de acuerdo a las cosas que aprendamos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a la última secuencia del libro de Apocalipsis, la última secuencia profética del libro de Apocalipsis. La semana pasada terminamos con la secuencia de capítulo 13 y 14 de Apocalipsis. El capítulo 14 termina con la segunda venida de Cristo, con las dos venidas, las dos, las dos cosechas, la cosecha del grano y la cosecha de las uvas, representando la redención de los santos y la destrucción de los impíos. Ambas esas cosechas están separadas por 1000 años. La cosecha del pueblo de Dios ocurre en la primera venida y la cosecha de las uvas ocurre en la segunda, en la tercera, pues, diríamos así, la segunda venida o la tercera venida, la venida de Cristo, que ocurre después de 1000 años. Con esos versículos, el versículo 20 del capítulo 14, culmina la primera sección de la segunda parte del libro de Apocalipsis. La segunda parte del libro de Apocalipsis comienza con el capítulo 12 y nos muestra los eventos de los últimos días. Es decir, se concentra el foco del capítulo 12 en adelante, luego de introducirnos a la iglesia, nos introduce al remanente y luego del capítulo 13 en adelante vienen los eventos de los últimos días, la última batalla de Satanás contra el remanente. Y eso culmina en el capítulo 14. El capítulo 15 comienza una nueva sección que se enfoca en el castigo divino contra aquellos que reciben la marca de la bestia. Y esas son las plagas. Y capítulo 15, capítulo 16, es decir, capítulo 16, son las plagas. El capítulo 15 es la introducción a esa sección y nos muestra al pueblo de Dios victorioso al fin del juicio. Es interesante que en el libro de Apocalipsis hay una secuencia en cuanto al juicio. Si vamos a Apocalipsis capítulo 5, si no me equivoco, hay un grupo de personas que está bajo el altar y ellos están clamando. No el capítulo. um, a ver, déjeme ver. Sí, no, en el capítulo 6, en el quinto sello, me parece que dice el versículo 9 del capítulo 6. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, en el quinto sello, que ocurre durante la Edad Media, las almas están clamando por el juicio. El juicio aún no ha llegado. Venimos al capítulo 14, el versículo 6.
capítulo 14, versículo 7, dice, decía a gran voz, temed a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Así que en el capítulo 14, versículo 7, el juicio ya ha llegado. Y en el capítulo 15, leemos el versículo 3. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre, Señor? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Ahí la traducción mía no es buena, dice, porque tus actos de justicia. Originalmente dice, porque tus juicios han sido manifestados. Así en el capítulo 15, el juicio ha terminado, que es la primera fase del juicio, ha terminado. Y en el capítulo 16, vemos a un ángel proclamando, en el versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como la de un muerto y murió todo ser viviente que estaba en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas decir, justo eres tú, Señor, que eres y que eras el santo, porque has hecho justicia. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y versículo 7, y oí que desde el altar respondían, sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así que las plagas vienen en respuesta al hecho de que el juicio ha terminado. La primera fase del juicio. Dios puede castigar, pues el juicio lo ha así determinado. Así que vemos el libro de Apocalipsis avanzando en cuanto al juicio. En el quinto sello, el juicio no ha llegado. Cuando se proclama el mensaje del primer ángel, el juicio ya llegó. Y en el capítulo 15 se proclama el fin del juicio. El juicio ya ha juzgado. Es interesante eso porque hay algunos adventistas que enseñan de que el juicio se llevó a cabo en la cruz del Calvario y que no hay necesidad para un juicio investigador. Y eso, ¿cómo se llama? No es correcto. Pues la Biblia nos muestra claramente que la hora del juicio comienza cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, que es su última obra en el santuario, parte del Evangelio. El juicio es tan parte del Evangelio como la cruz. A- Ahora, en el contexto del día de la expiación, que ocurría en el 10.º día del día séptimo, en las fiestas del santuario, la cruz, es decir, el sacrificio, era una parte integral de la obra de juicio. Así que en las Sagradas Escrituras, lo que Cristo hizo en la cruz no es tan solo para el perdón de nuestros pecados, sino que también su sangre derramada fue la sangre que se provee para que se lleve a cabo el juicio. Así que la cruz y el juicio van mano a mano. La cruz es tan parte de la obra continua de Cristo, de la obra de intercesión diaria, como de la obra anual. En el contexto del santuario del Antiguo Testamento. Así que no hay una contradicción entre la cruz y el juicio. No, la cruz es necesaria para que se lleve a cabo el juicio, porque el juicio es la obra de Dios para exonerar a su pueblo y que legalmente tenga acceso a la salvación. El juicio es tan parte de la obra de salvación como la intercesión de Cristo y su expiación en la cruz. Así que no es necesario decir, no, el juicio ocurrió en la cruz. No, la cruz es parte del juicio. Pero el juicio como juicio
es lo último que Dios hace para poder salvar a la raza humana y a liberar al universo de las acusaciones satánicas y tener la excusa o la razón legal para poder destruir al pecado. Si es que no hay juicio, Dios no puede actuar en contra de Satanás. Muy bien, vamos al capítulo 17. Por supuesto, el capítulo 15 aún es futuro. Nosotros no hemos entrado al capítulo 15, 16, 17. Eso es una vez que se acaba el tiempo de gracia. Nosotros aún estamos viviendo en el tiempo de gracia. ¿Cuál es el tiempo de gracia? Cuando Cristo aún intercede en favor nuestro. Y eso permite de que todo ser humano que se arrepienta puede alcanzar salvación. Eso va a llegar a su fin. Llega el momento cuando se cierra la puerta. Llega un momento cuando ya no va a haber más salvación. Veámoslo eso un poquitito porque ahora se está poniendo en duda dentro de la iglesia que eso así es. Vamos a, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo, se presenta en varios lugares, pero vamos a Mateo capítulo 25. Primero vamos a Mateo 24 porque ahí también el Señor Jesús lo muestra en una parábola, lo podríamos decir así, de Noé. Dice el versículo 37 del capítulo 24, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se fijan que ahí hay dos hasta? Mire, dice el versículo 38, en los días anteriores al diluvio la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Ellos siguieron viviendo como normalmente vivían hasta que Noé entró en el arca. ¿Qué ocurrió cuando Noé entró en el arca? El ángel cerró la puerta y se acabó la oportunidad para que los antediluvianos fuesen salvos, pero aún no había llovido, aún el diluvio no había venido, pero la puerta se había cerrado. La gracia se había acabado antes que viniera la destrucción. Eso es lo que muestra ese primer asta. Entonces Noé quedó salvo dentro del arca, ya no se podía perder, y los perdidos quedaron perdidos, podríamos decir así, afuera del arca, y ya no se podían salvar, pero aún no venía la destrucción. Y luego dice, el Señor Jesús dice, y no entendieron, ellos no supieron que se les había acabado la gracia hasta, dice el versículo 29, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Entonces, vivieron su vida tal cual, escucharon la prédica de Noé, vieron a Noé construyendo el arca, no le hicieron caso, siguieron viviendo tal cual, no respondieron a la gracia de Dios que los llamaba al arrepentimiento, y esa oportunidad de salvación se acaba cuando Noé y su familia entran al arca y se cierra la puerta. Pero ellos no supieron que se les había acabado la gracia. Ellos se rieron, incluso trataron de quemar el arca, dice la hermana de White. Por 7 días Noé estuvo adentro salvo y los antediluvianos afuera perdidos sin saber de que se había acabado la gracia. Noé tenía un entendimiento porque la puerta se cerró, ya nadie podía abrirla. Entonces, cuando vino el diluvio, ellos entendieron que estaban perdidos y que no había oportunidad más para salvarse. Pero esa realidad había sido sellada 7 días antes que llegaran las aguas del diluvio. Dice el Señor Jesús, dice, versículo 39, así también será la venida del Hijo del Hombre. Claramente, el Señor nos está mostrando que así como fue en el diluvio, que la gracia se acabó antes que viniera la destrucción, así también será en los días de la venida de Cristo.
La gracia se acaba antes que cuando Cristo sale del santuario, pero el mundo no va a saber. El pueblo de Dios va a tener un entendimiento porque las plagas van a comenzar a caer sobre la raza humana. Nosotros vamos a saber de que se va a haber acabado el poder para predicar la palabra de Dios, se va a haber terminado. No vamos a poder compartir la palabra de Dios. El hecho que va a venir la pena de muerte y todas esas cosas nos van a dar el indicio que la gracia se ha acabado. Pero el mundo no va a tener idea. El mundo va a seguir viviendo, van a haber guerras, el mundo va a seguir viviendo. Pero ¿cuándo el mundo se va a enterar que están perdidos? Cuando Cristo viene. Cuando Cristo viene. Pero la gracia se acaba en el momento que Cristo termina la obra de juicio y deja de interceder por la raza humana. Eso es lo que nosotros llamamos el fin del tiempo de gracia. Y con el fin del tiempo de gracia comienza el tiempo de angustia. Vamos al capítulo 25 porque la historia de las 10 vírgenes nos ilustra lo mismo. Dice, vamos al versículo 6. Versículo 5. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Todas las vírgenes están durmiendo porque el novio se ha tardado. A medianoche oyeron el clamor. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Entonces el clamor, viene el novio, levántense, es el gran reavivamiento. Se despiertan todas las vírgenes, el gran reavivamiento, se despiertan todas las vírgenes, pero 5 están listas, las otras 5 no están listas. 5 se han preparado para ese tiempo, las otras 5 no se han preparado para ese tiempo. Entonces el reavivamiento viene, pero no reaviva, es decir, se despiertan, pero se despiertan para darse cuenta que no están listas. El reavivamiento no causa un cambio de su estado espiritual. El reavivamiento simplemente despierta y el reavivamiento revela su condición. Las fatuas no están listas, las sabias están listas para lo que viene. Entonces las insensatas dicen a las prudentes, dennos de su aceite. El aceite representa el Espíritu Santo en la vida, obrando para la transformación del carácter y dar una experiencia genuina con Cristo. Porque nuestras lámparas se apagan. La lámpara representa la luz que la palabra de Dios da en la vida. Se apaga. No tienen aceite. No han tenido una verdadera experiencia con el Espíritu Santo, no han desarrollado un carácter en la imagen de Cristo. Pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y lo compran. Entonces, las fatuas se van a los que venden el aceite. Este es un ejemplo del movimiento carismático. Las fatuas van a ser engañadas. Luego dice, y mientras fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Entonces se cierra la puerta y las fatuas no lo saben. Las fatuas andan buscando aceite. Este no es el fin del mundo, porque si hubiese sido el fin del mundo, las fatuas no andarían buscando aceite. La boda representa el juicio, el fin del juicio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Encontraron aceite, compraron aceite, han tenido un falso reavivamiento y cuando vuelven la puerta ya se cerró y es demasiado tarde. El Señor dice, no los conozco. Entonces, claramente ahí hay un cierre de la puerta antes del fin de todas las cosas. El cierre de la gracia es el sellamiento. Cuando se cumple el sellamiento,
El pueblo de Dios queda sellado para vida eterna y el mundo queda sellado con la marca de la bestia para muerte eterna. Así que el asunto del fin del tiempo de gracia es bíblico, no es como se llama algo que nosotros o que la hermana de White inventó, porque así se lo acusa. Ah, no, ustedes creen eso porque ustedes creen Elena de White. No, es bíblico. Es claramente algo que es enseñado por la Biblia. Muy bien, vamos de vuelta a Apocalipsis am, vamos al capítulo 17. Muy bien, luego vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Una ramera, una mujer representa una iglesia. Esta es la ramera, la iglesia ramera. ¿Por qué es una ramera? Porque es una mujer que no tiene, es una prostituta, es una iglesia que no tiene una fe pura. Por eso a la iglesia de Dios se la representa como virgen. Ella tiene una fe pura, tiene creencias bíblicas. La ramera no es es ramera. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, ha corrompido su fe, la ha mezclado con paganismo, la ha mezclado con enseñanza de todos tipos. Y más aún, dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra. Entonces ella se ha unido, la iglesia se ha unido a los reyes de la tierra, ah, y por eso se la llama ramera. Su fidelidad no es a Dios. Ella desea controlar y tener el poder del mundo y ha corrompido su fe y ha corrompido su santidad al unirse a los poderes políticos de la tierra para tener el poder para controlar el mundo. Por eso se la llama ramera. Es una, al ser identificada como una mujer, es una iglesia. Entonces, una iglesia que corrompió su fe y es una iglesia que para tener poder se unió a los poderes de la tierra. Lo interesante, miren el cuadro aquí, lo interesante es de que una mujer caída que controla a los reyes de la tierra. ¿De dónde viene ese principio? Ese principio fue establecido en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 se estableció el principio de Babilonia. Cuando Eva cayó, ella anheló tener poder que Dios no le había otorgado, a la iglesia no se le ha otorgado poder civil. Eva deseó tener una posición que a ella no se le había otorgado, llegar a ser como Dios y tener el poder que no se le había otorgado, que era un poder de controlar todas las cosas. Entonces, para ella poder obtener ese poder, ¿qué es lo que hizo? Entonces fue y tentó al rey de la tierra, que era Adán, para que él cayera y se uniera a su rebelión. Es exactamente lo mismo que ocurre en Apocalipsis 17. Así que el principio de Babilonia ocurre cuando Eva cae, producto de su deseo de obtener uno. Su primer paso fue dudar la palabra de Dios, luego se alzó su egoísmo con su deseo de tomar una posición que no le correspondía, y ella se sometió entonces a, a sus apetitos, a sus deseos carnales y a su orgullo para poder obtener aquella posición que Satanás le ofrecía, pero que Dios le había negado. Entonces, ahí nace el principio de Babilonia, donde ella luego usa su influencia para hacer que Adán caiga. Ese es el mismo principio que se ve aquí, la mujer gobernando sobre los reyes de la tierra. Porque en el principio original, en el plan original, Dios puso a la mujer en sujeción al hombre. El hombre era el rey de la tierra, él era la cabeza del planeta, y el plan divino era de que así como el hombre estaba sometido a Cristo, la mujer debía estar sometida al hombre y los hijos sometidos a sus padres.
De esa manera se iba a ilustrar el principio de la Trinidad. Bueno, el pecado tumbó todas esas cosas. Los hijos se rebelaron a sus padres, la mujer se rebela a la autoridad masculina y el hombre se revela a la autoridad divina. Entonces, el propósito del plan de la redención es lo opuesto, es traer aquella unión maravillosa que Dios creó en el principio, donde por amor el hombre ama a su esposa y está dispuesto a morir por ella. La mujer por amor se somete felizmente a la autoridad del esposo y los hijos viven en sujeción a sus padres. Ese es el plan original para la felicidad de la raza humana. Y aquí vemos en Apocalipsis 17 ese plan siendo tergiversado y puesto sobre su cabeza. Muy bien, entonces la mujer a Babilonia, la prostituta, dice, versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces ahí vemos a una unión de una mujer, la prostituta original es la Iglesia Católica. Pero ella embriaga a los reyes de la tierra, engaña a los habitantes de la tierra y luego se une a ella, de acuerdo al versículo 5, ella es la madre que tiene hijas. Y en el versículo 1 encontramos esa am, simbología de la madre con los hijos en el hecho de que la mujer es encontrada en el desierto. Dice el versículo 3, me llevó en espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierta de nombre de blasfemias. Aquí vemos a la mujer del desierto y a la bestia uniéndose. La bestia es representación de la Iglesia Católica. La mujer del desierto es el protestantismo. Se han unido, han llegado a ser una. La madre y las hijas llegan a ser una en su rebelión. Y en los últimos momentos de la historia del mundo, un símbolo representa a ambas. Entonces, versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Entonces, ¿qué es lo que le da ella al mundo y a los reyes de la tierra? Le da el vino. ¿Cuál es el vino? Dice que la copa de oro estaba llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Ese vino es conformado con todas las falsas prácticas y falsas enseñanzas de la Iglesia Católica, que le ha dado al mundo entero a tomar. Se encuentra la santidad del domingo, la violación de la ley, la adoración de los santos, la adoración de los muertos, la adoración de María. Todas las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica son ese vino y se los da al mundo a tomar y a los reyes de la tierra. Y el propósito de embriagar a los reyes de la tierra es que forniquen con ella para que ella pueda gobernarlos. Entonces ocurre aquí una alianza ilegal. Entonces se fijan que eso es lo que nosotros llamamos en Apocalipsis 13 la imagen de la bestia, pero aquí es universal, ya no es tan solo los Estados Unidos de Norteamérica, sino que ahora se ha vuelto un principio universal. La iglesia controlando al Estado. Los reyes de la tierra sometiéndose a la voluntad de la iglesia y llevando adelante a los planes de la iglesia, enforzando sus dogmas, ya sea de la iglesia católica y de las iglesias protestantes, del protestantismo apóstata. Muy bien, ¿cuál es? Versículo 5 dice, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. En la frente tiene escrito ese nombre. Eso quiere decir que este es el carácter de este sistema. Este sistema, por carácter, es un sistema de rebeldía contra Dios. Es un sistema rebelde en todo sentido.
en todo sentido, porque aquí vemos a una mujer tratando de controlar a los hombres, a los reyes de la tierra. Es, ya no está en sumisión, sino que ahora quiere gobernar. Babilonia nace en el acto del yo elevándose sobre la ley de Dios en Génesis capítulo 3. Luego viene, por supuesto, el nacimiento de la ciudad de Babilonia en el capítulo 11 de Génesis, donde Babilonia es el resultado de un ser que está totalmente en contra de lo que Dios ha dicho. No le importa lo que Dios dice, no le importa la palabra de Dios, él simplemente va a hacer su voluntad, se va a complacer a sí mismo. Entonces, todo eso es Babilonia. Babilonia es el gran enemigo de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Es Nabucodonosor lleva cautivo al pueblo de Dios a Babilonia. Se exalta sobre Jehová. Entonces, Babilonia, este sistema es llamado Babilonia porque a pesar de que se hace pasar por religioso, por cristiano, no es cristiano. Es un sistema rebelde, es un sistema de apostasía, es un sistema que solapadamente se hace, es utilizado por Satanás, pero solapadamente se hace pasar por cristiano, pero no lo es. Versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé muy asombrado. Entonces, el propósito de Babilonia es destruir al pueblo de Dios por dos medios. Uno es la persecución, y lo vemos en el versículo 6. La persecución es violencia, y la otra es el vino. Es llevar al pueblo de Dios a que tome el vino para que se someta a Babilonia voluntariamente. Es por eso que los 144.000 son descritos como aquellos que son vírgenes, pues no se contaminaron con mujeres. Entonces ahí está el otro ataque. El ataque más peligroso realmente es el ataque que lleva al pueblo de Dios a someter su identidad, su fidelidad para unirse a este sistema. Entonces, el vino, que viene en muchas maneras, es presentado en muchas maneras, mundanalidad, dice Daniel capítulo 5, capítulo 1, de que Babilonia no tan solo nos va a dar a tomar vino, sino que también nos va a ofrecer su comida, como el rey Nabucodonosor le ofreció a Daniel. Entonces, la violación de nuestra identidad en cuanto a nuestra dieta, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de adorar, todo lo que nos identifica como pueblo de Dios, Babilonia trata de destruirlo, la tergiversación de nuestras enseñanzas, el propósito por el cual existimos, el tratar de llevarnos a que adoptemos las normas del mundo y vivamos como el mundo. El propósito es tergiversar, destruir la identidad del remanente y confundirlo para que éste no cumpla su labor. Ese es el primer ataque. El segundo ataque es destrucción. Cuando el remanente se mantiene fiel, entonces Babilonia lo va a atacar para tratar de destruirlo por la fuerza. Así que Babilonia es el gran enemigo del pueblo de Dios en las últimas horas de este mundo, pero junto a Babilonia se unen los reyes de la tierra, que es el rey del sur, ¿se acuerdan? El poder secular, que hasta ahora ha gobernado sin el control de la iglesia, que también el Apocalipsis 11 lo presenta como enemigo del pueblo de Dios porque ataca a la palabra de Dios, la persigue, la destruye. Es un sistema ateo, secular, racionalista, materialista, que no le importa de Dios, odia a Jesucristo. Pero estos dos poderes han sido separados, pero se van a volver a unir. Y cuando se unan, la iglesia va a usar a los reyes de la tierra para que destruyan al pueblo de Dios. Así como Caín mató a su hermano Abel, de la misma manera, aquellos que no se sometan
a Cristo Jesús, van a perseguir al pueblo de Dios. Aún no estamos en eso. Cuando veamos que los Estados Unidos de Norteamérica se formule el plan y se lleve a cabo de que se una la iglesia y el Estado, y la iglesia comience a usar al Estado para pasar leyes que violen la conciencia, ya sabemos que se formó este principio y que como comienza en los Estados Unidos va a llegar a ser universal. De la manera que comienza local en los Estados Unidos y pasan leyes locales, las leyes azules que se llaman, que son las leyes dominicales en los Estados Unidos, eso eventualmente va a llegar a ser universal y lo van a adoptar todos los países del mundo. No estamos ahí, pero hacia allá vamos. Ya les hablé la semana pasada, ¿no? De que hay una comisión que se formó por Trump para que estudiase el asunto de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Y dentro de ellos se encuentra un doctor adventista, el doctor Ben Carson. Y esta comisión ahora ya dio el reporte al presidente de lo que se debiese hacer, y entre aquellos reportes está el hecho de que en los Estados Unidos debiese abolirse, ¿no? Debiese llegar a su fin la separación de iglesia y Estado, que se ha mal interpretado la Constitución y que no se debiese, la iglesia y el Estado no debieran estar separados. Entonces, en eso nosotros vemos el cambio de naturaleza de cordero a dragón, porque hay un cambio de naturaleza. La naturaleza es la constitución y la constitución de los Estados Unidos ha hecho que a los Estados Unidos una nación por naturaleza benigna, como Cristo, que permite que los perseguidos de todos lados vengan y se les da libertad religiosa, libertad de expresión, es un país de libertad, pero eso se va a acabar cuando se cambie la constitución. A pesar de que se está hablando de libertad religiosa, lo que se está llevando a cabo va a destruir la libertad religiosa. Y eso comienza en los Estados Unidos, pero se va a volver universal, de acuerdo a lo que nos muestra el capítulo 17. Muy bien, tenemos unos minutitos más, versículo 7, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Dice el versículo 6, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé la palabra original es maravillado, él se maravilló. En el capítulo 13, el mundo entero se maravilla. ¿Se acuerdan? Se maravillan y se van en pos de la bestia. El capítulo 3, el versículo 3 dice, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y aquí el apóstol Juan nos muestra uno de los engaños satánicos, llevar al pueblo de Dios a que se maraville de la bestia, que se maraville con la mujer, que quede atónito. Eso va a ser uno de los engaños más fuertes. La marca de la bestia viene con engaño espiritual que nosotros aún nunca hemos experimentado. Dice el Señor Jesús de que aparecerán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para, si fuese posible, aún engañar a los escogidos. Entonces ahí es lo que vemos. El apóstol Juan, representando al remanente, dice que uno de los peligros del remanente es que se maraville de la prostituta. Y saben ustedes que tristemente en muchos aspectos nosotros como pueblo hemos sometido a tantas cosas de este sistema. Versículo 7. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está por subir del abismo e ir a su destrucción. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y ya no es y aún reaparecerá. Entonces aquí la bestia y la mujer
son sinónimos. ¿Se fijan? Es como uno ve la mujer sobre la bestia, pero el lenguaje que se usa para describir tanto a la bestia como a la mujer. Es como que han llegado a ser intrínsecamente uno, a pesar de que son dos entidades distintas. La bestia es el poder político que a través de las edades ha llevado a la religión falsa. Y que en etapas como en la quinta cabeza, el papado llegó a ser parte de aquella bestia. Pero aquí se nos hace una separación. La mujer es la iglesia, la bestia es el Estado, la mujer gobernando el Estado. La religión falsa siempre ha usado el Estado para perseguir al pueblo de Dios, siempre para hacer guerra, para enforzar sus leyes y hacer fuerza. Aquí se nos hace diferencia, pero Juan o el ángel intencionalmente usa el mismo lenguaje para describir a la mujer como a la bestia. ¿Por qué? Porque quiere que nos demos cuenta que en el tiempo del fin van a llegar a ser inseparablemente uno. Es el último enemigo del pueblo de Dios. La bestia fue. Dice que la bestia era, versículo 8, la bestia que vistes era y no es. Está por subir del abismo e ir a su destrucción. Entonces la bestia es el papado, pero es una de las cabezas del papado, no es toda la bestia, es la quinta, ya lo vamos a ver. Era la Edad Media, no es desde 1798 hasta que la herida es totalmente sanada. Ese es el presente. El apóstol Juan en la profecía está puesto en ese tiempo cuando la imagen, cuando la bestia no es. Y dice luego, y está por subir del abismo e ir a perdición. Así que en el lenguaje de Juan, la sanidad de la herida total aún está en el futuro. Y para que eso ocurra, para que la bestia salga nuevamente, tiene que haber un abismo. Esto ya lo hemos hablado. Esa es la gran crisis, tanto de todo aspecto, lo que viene sobre el mundo. Una tremenda crisis que va a permitir que la mentalidad de la raza humana cambie y busquen a lo religioso. En este momento aún no estamos ahí. Ya se ve ese cambio, especialmente entre los jóvenes. Viene un cambio en el mundo occidental, está pasando un cambio espiritual muy grande entre los jóvenes. Ya se ve la vislumbre de aquello, pero lo que lo va a impulsar y le va a dar un impulso casi indetenible va a ser la gran crisis que viene. Ese es el abismo. Y esta bestia va a salir del abismo. Su herida va a ser totalmente sanada cuando esto ocurra. Y dice, y va a perdición. Su fin va a ser destruida. Lo vemos en el capítulo 19, Cristo viene y la destruye. Así que ese es el papado. Versículo 9. Esto requiere una mente que tiene gran sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Asiento de la mujer también son 7 reyes. Los montes son poderes políticos, pero también lo hemos interpretado en forma literal donde se sienta la Iglesia Católica, que es Roma, la ciudad de los 7 montes. Son los montes son los poderes que le han dado vida al paganismo. Y entre ellos se encuentra la Iglesia Católica. Es uno de los poderes paganos que se hizo pasar por cristianismo. Dice, esto requiere, versículo 10, 5 han caído. Son 5 poderes, son 7 poderes políticos, 7 naciones, imperios. 5 ya han caído. Uno es y el otro aún no ha de venir. Ahí se encuentran los 7, las 7 cabezas. Cuando venga durará breve tiempo. El octavo viene, pero dura un poquito de tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y es de los 7 y va a su destrucción. Así que qué interesante. La bestia tiene 7 cabezas. Pero la bestia es dos de esas cabezas, la bestia es 2 cabezas, la quinta y la séptima. Miren, dice
5 han caído. ¿Cuáles son las 5 cabezas que habían caído? ¿Y cuál es el presente? Uno es. Así que la sexta cabeza es la cabeza cuando el papado tiene la herida mortal, porque ese es el presente, ¿se acuerdan? El presente, apóstol Juan está hablando esto, ¿cuándo? Cuando está la herida mortal. El papado aún no ha recuperado su poder, no ha salido del abismo. Y dice el apóstol Juan, 5 han caído, uno es. La sexta cabeza es el presente. ¿Cuál es el presente? Bueno, el presente es la cabeza que le dio la herida al papado, que es el rey del sur, los reyes, los poderes políticos, los poderes seculares. Entonces, el quinto es el papado, porque él fue depuesto por el sexto. Antes del papado vino Roma. Vamos para atrás. Entonces tenemos la sexta cabeza, es el poder el que está ahora en control del mundo, los reyes de la tierra. La quinta cabeza es el papado, porque este sistema le dio la herida mortal. La cuarta cabeza es Roma, la tercera cabeza es Grecia, la segunda cabeza es Medo-Persia y la primera cabeza es Babilonia. Entonces vamos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado medieval, los reyes de la tierra, los poderes seculares gobernando sobre la tierra ahora sin el control del poder político, sin el control del poder religioso. ¿Quién es la octava? ¿Quién es la séptima cabeza? ¿Cuál es la cabeza que se levanta a gobernar el mundo para llevar al mundo a los pies del papado? Los Estados Unidos de Norteamérica, la séptima cabeza. Pero gobierna solo por un poco tiempo, dice. Claro, dice la hermana White de que la apostasía nacional va a llevar a los Estados Unidos a ruina nacional. Entonces, los Estados Unidos aún no cumple su papel profético. ¿Cuál es el papel profético de los Estados Unidos? La formación de la imagen de la bestia, la unión de la iglesia y Estado para enforzar la marca de la bestia, la- establecer la ley dominical. Cuando eso ocurra, la marca de la bestia, el mundo será traído al papado, a la Babilonia moderna. Y ahí nace la octava cabeza, que es el papado resucitado desde el abismo. Y nace para ser destruido, surge para ser destruido. Y el capítulo 17 así lo presenta. ¿Dónde estamos nosotros? En esta profecía estamos viviendo en la sexta cabeza. Ahí es donde estamos nosotros, en la sexta cabeza. Estados Unidos se está levantando. Estamos viendo el surgimiento de la séptima cabeza, pero aún no cumple su papel profético de los Estados Unidos, así que la cabeza aún no ha llegado a su completo surgimiento, porque la sexta cabeza no es destruida. La sexta cabeza se somete al papado, que son los reyes de la tierra que se unen con el papado, cometen fornicación y por un poco de tiempo gobiernan el mundo. Mire, vamos a verlo. Versículo 10. Versículo 11. La bestia que era y ya no es también el octavo y es de los 7 y va a su destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Entonces ahí se encuentran, ¿bien? Cuando la octava cabeza, la bestia, se levanta a gobernar tomando el lugar de los Estados Unidos de Norteamérica, se va a crear un nuevo sistema por un poco de tiempo, donde los reyes de la tierra se someten, le entregan su poder a la bestia y van a gobernar juntos. Iglesia y Estado, un nuevo sistema universal, donde los reyes de la tierra sometidos a la iglesia ya no, a Babilonia, tanto protestante como católica, se someten y van a controlar el mundo por un periodo de tiempo corto. Luego dice el versículo 13, estos tienen un mismo propósito, están unidos, va a ser totalmente unidos, una unión absoluta.
y darán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero. Este es el sistema que va a perseguir al pueblo de Dios. Este es el sistema que va a llevar a cabo la batalla del Armagedón, que es la imposición de la ley dominical, la persecución del pueblo de Dios y tratar de llevar a cabo la ley de muerte. Este es el sistema. Pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Muy bien, lo dejamos ahí. Lo estudiamos, lo terminamos de estudiar cuando nos volvamos a juntar. No sé si la próxima semana vamos a poder hacerlo. Yo voy a comunicarme con Carolina, pues la próxima semana voy a estar en Tonga y no sé cuál es la situación que voy a tener ahí en cuanto a internet y todo eso, porque es una isla bien pequeñita en el Pacífico Sur. Así que oren por mí y oren por este programa. Hay más de 1000 programas evangelísticos que se van a llevar a cabo a través de las islas del Pacífico Sur. Es una iniciativa muy linda. Así que manténgannos en oración para que el Señor bendiga y haya muchas almas, por favor. Muy bien, lo dejamos ahí. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, Sí. una preguntita rápida. Los 10 reyes, ¿qué países representarían? ¿O es simbólico? No, representa a todo el mundo. Es un nuevo Ah, sistema, bien, porque Regio, dice que gracias. aún no han recibido poder, así que no están gobernando en este momento. Regio, Así que gracias. hemos de esperar y ver cómo va a ser eso. Bárbaro, bárbaro. Muy bien, si no hay más preguntas, oremos. Y yo tengo una. Dígame, hermana. Eh, la verdad es que cuando se explica sale tan fácil y cuando lo leo me enredo, pero, pero lo que pasa es que se entiende muy fácil, pero la profecía no utiliza ciertas palabras como por ejemplo cuando dicen, hay algunos adverbios y cosas que permiten determinar como lazos de tiempo. No da aquí esa indicación porque la verdad es que hay tantas noticias que muestran de que Estados Unidos, como usted bien dice, Trump y todos están ahí tratando de romper el tema de la división entre iglesia y Estado y se ve como muy inminente. Eh, y por otra parte también dice, hay un versículo que dice que serán los tiempos acortados por amor a los justos. La verdad es que da un poco de miedo todo esto, pero tiene que ser así, pues es la profecía y tenemos que vivir las cosas que están escritas. Ujú. Pero no hay como un lapsus, una indicación de cuánto durará esto, con qué No. rapidez se formará. Sabemos que cuando ya se forme la imagen de la bestia, los movimientos van a ser muy rápidos. Sí, Entonces porque, ahí se desenlaza. Los vientos son detenidos por Dios hasta que Dios tenga un pueblo que puede ser sellado. sí, Una pues vez que ese pueblo esté, Dios permite entonces que se forme la imagen de la bestia, venga la ley dominical y el resto es rapidísimo. qué maravilla. Sí, Van a porque, haber unos cuantos años, por supuesto, porque la ley dominical no viene con toda su fuerza de un tirón, sino que va a comenzar en forma benigna de primero, claro, como algo de para que los demás se beneficio, de a suman, pues. poquito se introduce algo maravilloso, todo el mundo lo celebra, va a traer paz, unión, el mundo va a estar unido, Claro. pero resulta que va a haber un pueblo que va a decir, no, esto no es así. Mm, Entonces, ese pueblo va a tener un poder especial lleno del Espíritu Santo que nada lo va a poder detener. Entonces, de primera van a haber invitaciones, juntémonos, hablemos, miren, si ustedes dejan de hacer esto, nosotros les damos estos otros. Y después, bueno, si no cambian,
los vamos a comenzar a perseguir y si no cambian los vamos a matar a todos y se acabó. Entonces va a haber un periodo en el cual el mundo va a ser iluminado con la gloria de Dios. Así que eso, a pesar de que es rápido, Ajá. va a tomar un poco de tiempo hasta que se acabe el tiempo de gracia. Sí, Una vez que porque, se acaba el tiempo de gracia, nosotros conjeturamos que más o menos es un año desde que se acaba el tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo. uy, igual es harto, a pesar que pasa un año volando. Ujú. Pero que se ve tan inminente, esa es la verdad de las cosas. Sí, Sí. No, muchas aún gracias. faltan bastantes cosas que llevarse a cabo, pero estamos ¿cómo se llama? En la espuma del agua, del océano. Ahí Mm. nos encontramos. Pastor, Ujú. una acotación o de repente algo que llama mucho la atención es que cuando entró Chávez al gobierno, Venezuela pues se convirtió en uno de los países de izquierda que quisieron dominar toda América Latina. Sin embargo, algo notorio que parece ser como que se estuvieran alineando, ahora solamente de izquierda queda Venezuela, que está sometida bajo Estados Unidos, pero queda solamente Brasil y creo que Uruguay o Paraguay, pero después todos los gobiernos en Sudamérica son de derecha, ¿no? Y entonces es como que se estuviesen poniendo de acuerdo, ¿no? Para llevar a cabo todo Claro, es aquello que que está el, predicho. el movimiento de izquierda, el comunismo y todo eso, pertenece al rey del sur, que es los poderes seculares gobernando sin relación a Dios y a la religión. Y de ahí con la revolución, nació eso con la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa fue lo que dio origen al comunismo. Entonces el comunismo, el ateísmo, el secularismo, el humanismo, el materialismo, todo eso se da origen o le pertenece al rey del sur. Cuando se levanta el rey del norte a gobernar el mundo, aquellas ideologías van a caducar, porque el mundo se va a volver religioso. La última batalla es de carácter religioso, de carácter espiritual. Y para que el mundo se interese en esa batalla, tiene que ocurrir algo, porque en este momento uno le habla del sábado, el domingo a la gente no se interesa. Aún no hay un interés. ¿Qué me importa a mí sábado, domingo? La gente quiere pasarla bien y pasar metido en Facebook. Eso es lo que le interesa. Pero viene un cataclismo de tal tamaño sobre el mundo que el mundo se va a volver nuevamente a lo religioso en busca de Dios, y eso va a permitir que se lleve adelante el asunto de la marca de la bestia y a la misma vez haya un reavivamiento espiritual en el mundo. Entonces, sí, lo que usted dice es correcto. No tan solo en Latinoamérica, sino que en el mundo entero, el péndulo se está yendo del izquierdismo, ahora se está yendo al derechismo, a la derecha, donde viene, ¿cómo se llama? Es como se llama un cambio de mente. Bien, así que sí, vamos a ver grandes cosas en el tiempo que viene. Gracias, pastor. Muy bien, oremos y terminamos. Padre maravilloso, gracias por habernos hablado. Gracias porque la profecía, Señor, nos permite ver dónde nos encontramos. Nos encontramos, Señor, en el borde de un cambio cataclísmico en la historia de este mundo, que para nosotros como pueblo va a significar mucho, Señor. Va a traer una gran crisis, la crisis de las edades, como dice la hermana de White. Y Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que no nos sintamos cómodos, sino que, Señor, nos lleves tú a una consagración completa, a ser vírgenes sabias, a prepararnos, Señor, a estar llenos del Espíritu, para que cuando venga el despertar,
nosotros nos encontremos listos, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, hermanas, Señor. Haz que danos la sabiduría y el poder para compartir estos mensajes, Señor, con otras personas. Y te pedimos que despiertes a tu pueblo, Señor. Que haya un revivamiento, que nos unamos, que tu poder sea derramado sobre nosotros como iglesia y que nos dejemos de todas las bobadas, Señor, que están ocurriendo dentro de nosotros y que, Señor, nos alistemos para predicar el Evangelio y llevarlo a aquellos que no lo conocen. Gracias, Señor. Al separarnos, pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Chao. Amén, Chao, muchas pastor. gracias. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao a todos. Muchas gracias, pastor. De nada, chao.